Bueno, buenos días a todos. Buenos días en especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Le damos la bienvenida. Queremos que se sientan cómodos aquí entre nosotros. De verdad es un privilegio para nosotros poder juntarnos en este lugar y fundamentalmente en este día tan especial. Hoy es un día muy especial. En la historia del cristianismo hay dos fechas, dos eventos que se destacan por su importancia. El primero es la Navidad. En la Navidad recordamos el nacimiento de Jesús, ¿no? Jesús nació, eso es lo que recordamos en la Navidad. Y el segundo evento es un evento clave para entender lo que el cristianismo realmente enseña, que es el evento de la Pascua. Y eso es lo que vamos a reflexionar en esta mañana. ¿Y por qué a lo largo de la historia del cristianismo esto ha sido clave? Por un suceso, algo que pasó el 2 de abril del año 33. Un jueves 2 de abril del año 33, a la noche, Jesús tuvo una cena con sus discípulos y una serie de eventos se desencadenarían a partir de allí. Vamos a leer juntos, le invito a que abra su Biblia, si no tiene la Biblia, lo va a poder leer allí en el proyector. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 7, tenemos allí el relato de lo que se llama o se denomina la última cena. Es un relato donde Jesús comparte una cena con sus discípulos. Y esta historia es fundamental para entender lo que es la Pascua y qué es lo que estamos haciendo en Semana Santa. Recién Sebastián saludaba a los niños y les preguntaba si la Pascua tenía algo que ver con los huevos de Pascua y el conejito. Y bueno, como ya saben, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que se trata de lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Versículo 7, dice así: Cuando llegó el día de las fiestas de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Juan y Pedro diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Bien, un jueves 2 de abril, Jesús, en el año 33, le dice a sus discípulos Pedro y Juan: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Bien, ahora, para poder entender el significado de la Semana Santa, de todo lo que sucedió en la cruz y la posterior resurrección de Jesús, tenemos que entender, aunque sea brevemente, lo que la Biblia enseña acerca de esto. Jesús y sus discípulos estaban a punto de celebrar en esa noche algo que se llamaba el día de la fiesta de los panes sin levaduras, y en esa noche se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y esa celebración que iban a hacer esa noche era una celebración recordando un evento que había sucedido aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Bien, un evento que sucedió en la tierra de Egipto. Ya vamos a ir en detalle a ver de qué se trataba ese evento. Pero quiero traerle a colación, para que podamos entender bien, relacionar ese evento con eventos que son familiares a cada uno de nosotros. Nosotros como país hay dos fechas que son importantes: el 25 de mayo, que es la Revolución, ¿bien? Y el 9 de julio, la Declaración de la Independencia. Esos dos eventos hablan del nacimiento de la Argentina como nación. Y 25 de mayo, 9 de julio, participamos de comidas que son típicas, ya sea el locro, la mazamorra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también tenemos canciones que nos reflejan, cantos o himnos que nos hacen recordar lo que esos eventos, de qué se trataron. ¿Bien? El himno argentino, que cantamos, sobre todo los grandes, lo cantamos solamente para los mundiales,
nos hacen reflexionar acerca de las cadenas que fueron rotas, ¿se acuerdan? No vamos a cantar ahora, pero hubo cadenas que fueron rotas, ¿por qué? Porque el pueblo argentino era esclavo bajo el dominio de los españoles, ¿no? Y el cántico que resuena es libertad, 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 ¿no? Y hay una referencia a esos laureles, de esa victoria que supimos conseguir. Bueno, de la misma forma que nosotros como nación recordamos nuestra liberación de España en la Revolución de Mayo y en el Día de la Independencia, el pueblo de Israel también recordaba su nacimiento como nación. Ellos habían sido esclavos en el país de Egipto y habían sufrido ahí duramente la opresión del faraón. Y en esa ocasión Dios mandó a Moisés. Y Moisés fue el enviado para decirle a Faraón, deja por favor a mi pueblo ir, porque quiero que se acabe esta situación de esclavitud y mi pueblo sea libre. ¿Y saben qué? Faraón tuvo la misma sensibilidad que el rey de España. ¿Qué hizo? No lo escuchó a Moisés. No lo escuchó. Entonces dice la Biblia que Dios mandó 10 plagas, plaga tras plaga. Y esas plagas, en vez de ablandar el corazón del faraón, tuvieron el efecto contrario. El faraón se endureció y cada vez más no deseaba dejar al pueblo de Israel. Hasta que Dios mandó una última plaga. Una plaga que se denominó el ángel de la muerte. ¿Qué significaba? Esa plaga iba a venir e iba a infligir la muerte, iba a herir de muerte al primogénito de cada familia. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que para evitar que esa plaga tomara ocasión o sucediera en la casa de cada israelita, el pueblo de Israel debía hacer algo. El pueblo de Israel debía sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero debía pintar los dinteles de la puerta de cada casa. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasó, el ángel de la muerte vio la sangre del cordero y pasó por alto por esa casa. De ahí viene el origen de la palabra Pascua. La palabra Pascua en hebreo es Pesaj, que significa que el ángel de la muerte pasó por alto. Vio la sangre del cordero y dijo, no, acá no voy a entrar y castigar. Entonces, en ese momento, Dios le dijo a Moisés, esta Pascua, esta fiesta, la van a celebrar todos los años y van a recordar el nacimiento del pueblo de Israel, cómo yo lo liberé. Entonces, es muy interesante saber cómo es que se festejaba la Pascua, cómo es que los judíos todavía hoy en día festejan la Pascua. ¿Alguien sabe un poquito cómo es? Los judíos en la época de Jesús se sentaban en una ronda y se acostaban sobre su codo derecho. No usaban mesa, ¿bien? Y bebían varias copas, aproximadamente entre 4 o 5 copas, que cada una tenía un significado diferente, y compartían hierbas amargas. ¿Por qué compartían hierbas amargas? Porque las hierbas amargas les recordaba de la amarga esclavitud que habían sufrido en el pueblo de Egipto. ¿Bien? Entonces, cada cosa en ese evento, en esa cena, tenía un significado. ¿Bien? Ahora, lo más importante en toda esa fiesta era el cordero. Era la carne que se compartía, que significaba ese cordero que había muerto y había sido puesto como sustitución para que el primogénito de cada familia pudiera sobrevivir. Entonces, Jesús con sus discípulos esta noche están básicamente recordando esa tradición. Están recordando la Pascua, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto hace 1200 años atrás. Pero ahora vamos a continuar con el relato y vamos a ver que hay cosas muy sorpresivas en este relato.
Yo sé que la mayoría de ustedes han leído la Biblia y saben de qué se trata, pero tratemos de nunca perder el elemento de sorpresa en las historias bíblicas, porque siempre que la miramos otra vez, siempre hay cosas nuevas, hay cosas frescas. Vamos a continuar la lectura y dice en el versículo 14, dice, cuando llegó la hora, estamos en Lucas capítulo 22, versículo 14, dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Aquí Jesús introduce algo que es interesante, hay algo diferente. Recordemos, la Pascua era una reflexión sobre un evento pasado. Y Jesús empieza a hablar aquí y hace referencia a que la Pascua, la salida de Egipto, eso que ellos estaban conmemorando en ese momento, tiene más referencia a lo que él está viviendo y algo también que iba a suceder en el futuro. Versículo 17 dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, les digo que volveré a beber del fruto, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Paremos un poquito ahí. Jesús toma la copa, se la da a los discípulos y le dice, les digo que no voy a beber de esto hasta que tenga su cumplimiento el reino de Dios. Y los discípulos, yo no sé, quizá habrán dicho, ¿qué tiene que ver la Pascua con Jesús? O sea, la Pascua no tenía nada que ver con Jesús hasta donde los discípulos podían entender en ese momento. La Pascua era un recuerdo de algo que había sucedido hace 1200 años atrás. Y Jesús hace un link, hace una conexión entre la Pascua y su vida. Y vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 19 dice, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Bien, acá los discípulos yo creo que no salían de su asombro, porque ese pan que antes tenía un significado, ahora cuando está Jesús ahí, tiene un significado totalmente diferente. Jesús dice, este pan es mi cuerpo que es sacrificado por ustedes. Ahora no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en esta cena se hace referencia a la copa, se hace referencia al pan, pero ¿dónde está la referencia al cordero? A ver lo que han leído los evangelios, evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En alguna de todas las historias de la Santa Cena, ¿hay alguna referencia al cordero? O sea, a ver, el cordero era la parte central, era la comida principal de la Pascua. Es increíble que en todos los relatos de los evangelios no haya ninguna mención al cordero, salvo que haya una razón muy particular para semejante omisión. Y la razón es la siguiente. El cordero estaba ahí sentado. El cordero que iba a ser sacrificado era nada más y nada menos que Jesucristo. Por eso no estaba el cordero. Versículo 20, continuamos, dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Que es derramado por ustedes. Y aquí es donde Jesús es más explícito. Dice, esta copa significa mi sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Y allí hace referencia a algo que era muy importante para los israelitas, que era toda la cuestión que tiene que ver con los pactos.
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo un pacto y una señal, algo que fue parte del pacto, fue el derramamiento de sangre. Ahora Jesús hace un pacto, un nuevo pacto, y dice que la copa es un símbolo de ese nuevo pacto. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué en el cristianismo el pan y la copa, la comunión, la Santa Cena, como quiera que se llame en diferentes tradiciones, es tan importante? Porque es un símbolo del mayor acto de amor que se haya hecho en la historia, que es lo que sucedió un viernes 3 de abril. Jesús, luego de esta cena, dice que fue juzgado bajo Poncio Pilato y fue crucificado. Ahora, aquí nos vamos a detener y vamos a reflexionar en la importancia de la cruz. Es interesante ver cómo la importancia de la cruz se ha mezclado en nuestro lenguaje cotidiano. Si yo le digo, Carlos, tengo que hablar de algo crucial con vos. ¿Qué significa? Es algo importantísimo, es de suma importancia, es algo central, ¿bien? Crucial. ¿De dónde viene? De la palabra cruz, ¿bien? ¿Por qué? Porque la cruz es el evento más importante en la historia de la humanidad. Ahora, si uno empieza a comparar la vida de Jesús y la cruz con otras religiones, la verdad que suena bastante extraño, porque, por ejemplo, la fundación del Islam, de mano de su gran profeta Mahoma, está basado en el uso de la fuerza. El Islam, como religión, es una religión que se impone por la fuerza. Luego de la muerte de Mahoma, el Islam se desparramó por toda Europa Oriental, África y lo que era Asia, por el uso de la fuerza. Sin embargo, el cristianismo, Jesús, básicamente en la cruz lo vemos como una víctima, como un cordero. Entonces aquí vemos algo totalmente paradójico. Los grandes hombres de la historia han pasado a las páginas, a los anales de la historia, por sus actos poderosos, nunca por sus grandes debilidades. Y aquí está lo que hace particular a Jesús. Jesús, si cualquiera de nosotros lo hubiéramos visto ese viernes crucificado en el Gólgota, hubiéramos pensado, pobre hombre, hubiéramos pensado en él como una víctima. Ahora, ya vamos a ver que no es solamente una víctima, es mucho más que eso. Jesús no es un mártir, es mucho más que eso. Ahora, tenemos que reflexionar sobre el significado de la cruz. ¿Por qué es que era necesario que Jesucristo padeciese en la cruz? Y aquí viene la clave. De la misma forma que el pueblo de Israel estaba en un estado de esclavitud, de sufrimiento en Egipto, cada ser humano que viene a este mundo sufre otra clase de esclavitud. Cada ser humano que nace en este planeta nace con una tendencia, bien digo, hacia el pecado. Somos esclavos del pecado. Y el pecado es una traición cósmica ante el Creador. Si nos ponemos a reflexionar bien, cada vez que le damos la espalda a Dios, le estamos deshonrando a aquel que ha dado todo para cada uno de nosotros. Dios es nuestro Creador y tiene derechos sobre sus criaturas. Y nosotros como criaturas somos deudores, porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Si nos ponemos a reflexionar, cada uno de nosotros, en todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, todos sabemos que el día en que nos tengamos que enfrentar ante el juez de toda la tierra,
ninguno de nosotros va a poder decir que somos inocentes. Por eso, y escúcheme bien, por eso es que es necesario la cruz. Porque Jesús fue nuestro sustituto. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Y aquí hay muchas similitudes con la historia de la Pascua. Ese cordero que fue sacrificado y cuya sangre fue pintada en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara, ese cordero era el sustituto del primogénito. Bueno, 1200 años después, Jesús vino a morir para que cada uno de nosotros, por medio de la fe, podamos decir, Jesús es mi sustituto. Jesús murió por mis pecados. Ahora, alguien se podrá preguntar, a ver, Dios no podría haber dicho, che, los perdono, ya está. ¿Vieron? A veces como quizás muchos de nosotros lo hacemos con nuestros hijos, nuestros hijos cometen errores gravísimos y estamos cansados, a veces decimos, bueno, ya está, los perdono. ¿Bien? Ahora, paréntesis, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando simplemente hacemos la vista gorda de sus errores? Estamos enseñando a ser irresponsables por sus acciones, muchas cosas más. Ahora, si dejamos de lado eso y pensamos a nivel del universo, ¿qué pasaría si el juez de toda la tierra simplemente pasara por alto la rebelión de la raza humana y dijera, está bien, los perdono? El juez de toda la tierra no podía pasar por alto semejante traición. Y ahí está el dilema, el gran dilema de la cruz. Porque el juez de toda la tierra no solamente es justo, sino que también es un juez sumamente amoroso. Es un Dios que amaba a sus criaturas y quería salvarlas. Entonces, ¿cuál fue la solución de este juez, de este Dios? Dice la Biblia que el amor de Dios era tan fuerte que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. De tal forma que Dios podía demostrar su justicia porque Jesús murió en nuestro lugar y a su vez mostrar su amor. Por eso en esta canción que cantábamos al final hablamos del glorioso intercambio. ¿Por qué? Porque Jesús murió en mi lugar. Lo que merecían mis pecados, mi desobediencia, fue llevado por Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es la gran buena noticia del cristianismo. Y déjeme darle un ejemplo para que sea algo más sencillo de entender. El cristianismo y su buena noticia es como cuando hay un hombre, imagínense que cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, estábamos condenados a muerte. Estábamos encarcelados en Bower, una prisión de máxima seguridad. Estábamos allí prontos a cumplir nuestra sentencia. Y de repente nos llega un mensaje y se nos dice, ¿sabe qué? Sos liberado, no vas a tener que pagar con tu muerte por todos tus crímenes. ¿Es una buena noticia hasta ahí? Es buenísima. Pero no solamente eso, sino que ahora vas a ser tratado como si hubiera sido el mejor ciudadano de esta ciudad. Vas a ser tratado como un ciudadano ilustre. Los intendentes y los gobernadores te van a rendir homenaje. Bueno, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero para que cada uno de nosotros fuera liberado de la cárcel, fuera liberado de lo que nuestros pecados merecían, Él tuvo que sufrir en nuestro lugar. Por eso cantábamos recién, es un glorioso intercambio. Por amor, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora, Jesús no terminó en una tumba. Jesús el día domingo a la mañana resucitó. Y es aquí
donde toda esta historia amarga y triste se cambia. Tiene un giro de 180 grados. Porque el cristianismo no es el recuerdo de una víctima. No es el recuerdo de un mártir. El cristianismo es el recuerdo, sí, de Jesús que murió en la cruz, pero de que Jesús triunfó sobre la muerte y sobre las potestades del mal, resucitando el tercer día. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? Es que en la resurrección de Jesús viene implícita la resurrección de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el principal enemigo del ser humano? ¿Qué es aquello que el ser humano teme desde que tiene conciencia? La muerte. El mensaje de Jesús es un mensaje sí de perdón de pecados, sí es un mensaje de amor y que Dios nos va a bendecir en esta vida, pero no es solamente para esta vida. Es un mensaje de esperanza para esta vida y para la vida que viene. Porque Jesús resucitó, cada uno de los que creemos en Él podemos tener esperanza de que después de la muerte pasamos a la tierra de los que viven para siempre. Siempre me gusta, hay un pastor que en cada sepelio dice, la persona X pasó de estar de entre la tierra de los que muere a la tierra de los que viven para siempre. Y esa realidad es así gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Para terminar, ese jueves 2 de abril Jesús compartía la Santa Cena con sus discípulos y les decía que hicieran eso en memoria de Él. Y a partir de allí, los cristianos año tras año han recordado la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, ese evento que sucedió en el pasado también anuncia algo que va a suceder en el futuro. Cada vez que compartimos del pan y la copa, estamos reflexionando y poniendo nuestra esperanza en que Jesús va a volver. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 8 y 9, nos dice que va a haber una fiesta, una nueva cena en el cielo. Mejor dicho, en el cielo y la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Este evento es algo que no sucedió, es algo que va a suceder en el futuro. Y dice así, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto es algo que el apóstol Juan ve acerca del futuro y ve algo que se denomina las bodas del Cordero. Ve al Cordero y su novia. ¿Sabe quién es la novia del Cordero? Es cada uno de los que estamos aquí. Es cada uno de los que hemos confiado en Jesús. Es cada uno de los que hemos dicho, basta, estoy cansado de vivir de acuerdo a mi propio parecer. Me arrepiento de todos mis pecados y confío en lo que Jesús hizo en la cruz. Y cada uno de estos que son parte de la novia, dice, se le ha concedido vestirse de lino limpio, fino y resplandeciente. ¿Y qué significa esto? Cada uno de los que pasan a ser parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, por medio de que se arrepintieron de sus pecados y le pidieron perdón a Dios, Dios ha limpiado su vida. Y cuando los ve, ya no ve toda la mancha de sus pecados, sino que lo ve limpio, como aquel que está vestido de lino blanco, limpio. En esta mañana recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Y es un mensaje principalmente de esperanza. Pero es de esperanza
solamente para aquellos que han confiado en Jesús. Esta mañana hay un montón de gente que nos visita por primera vez y yo no sé si es la primera vez que quizás has escuchado este mensaje, pero déjame decirte que es el mensaje más importante que podés escuchar, porque de aquí depende tu futuro. Como decíamos recién, es un mensaje crucial. Jesucristo vino, murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Has confiado en Jesús como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has dado cuenta? ¿Confías en que Jesús es el Cordero que lleva el pecado del mundo? Quizás hay muchas personas que luchan con su pasado y muchas veces nos dicen, mira, he hecho tantas cosas tan malas que Dios no me puede perdonar. Déjeme decirle que la muerte de Jesús es suficiente para pagar todos los pecados de cada uno de los seres humanos que hemos vivido y que vivirán en este planeta. Que no hay pecado tan grande ni tan terrible que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Le voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que bendiga este momento y que fundamentalmente podamos recordar lo que Él hizo en la cruz y su resurrección con esperanza y que lo podamos hacer con plena confianza. Señor y Dios, gracias por la obra, por la vida de Jesucristo. Gracias porque en la cruz fue la mayor demostración de tu amor. Y Señor, te pedimos, Señor, que aquí, en esta mañana, tú nos ayudes a entender esto que hiciste hace 2000 años atrás de una forma completa, que aumente nuestra fe, que podamos confiar en ello. Y Señor, llena nuestra vida y nuestro corazón de esperanza, porque al que cree, todo le es posible. Porque aquellos que creemos en Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Incluso nuestro mayor enemigo, que es la muerte, es simplemente un paso a la vida eterna. Señor, gracias por Jesús, gracias porque vino a morir en la cruz y gracias porque este mensaje lo podemos escuchar en esta mañana. Permite, Señor, que no seamos como esos hombres y mujeres en el primer siglo que desecharon a Jesús, que no escucharon su mensaje, que no aceptaron su llamado al arrepentimiento. Te ruego que cada uno de los que estamos aquí podamos volver a casa con la confianza y la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados hace 2000 años, allí en el Calvario. Y que como Jesús resucitó, cada uno de los que estamos aquí, a su debido tiempo, resucitaremos para disfrutar eternamente de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.